estar aquí, verlos a cada uno de ustedes, y qué privilegio poder estar un día más para adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra. Me gustaría que me acompañaran a un pasaje que está en Josué, del Josué 24, del 14 al 17. ¿Lo tienen? Lo leo. Es Josué hablando. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. Y creo que esto es algo que es como un pacto que cada día podemos renovar nosotros con el Señor. Es decir, cada día yo decido servir al Señor. Y todos esos dioses que tuvieron mis antepasados, que tuvieron en mi vida pasada, y decido servir al Señor. Es un pacto que cada día que nos levantamos podemos decir: yo decido hoy renovar ese pacto y Señor, cada día decido servir. Porque tú eres el que me sacó de Egipto. Busque la referencia como usted quiera. Porque así como al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, a mí me ha sacado muchas cosas y le aseguro que a usted también. Entonces, cuando cantemos hoy, recordemos que ese es el Dios de la roca fuerte. Ese es el Dios que te sacó del lugar que tú te imaginas. Estoy seguro que te imaginas un par de lugares donde te ha sacado el Señor. Y a la hora de cantar y de orar, recuerda que ese Señor es tu roca fuerte, es tu fortaleza. Es un Señor que no cambia, es un Señor que rescata, y sobre todo es un Dios que te ama y cada día quiere renovar ese pacto contigo. Amén. Así que los invito a ponerse de pie, a cantarle a ese Dios que es nuestro gozo, es nuestra fortaleza y es nuestra alegría. Puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. En él vivo confiado. En ti no puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor, pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y
gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Tiene gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Tiene gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna que sacia mi ser. Tiene gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza. El Señor Todopoderoso es nuestra fortaleza. Amén. Grande y majestuoso. No hay nadie como Él. Señor Todopoderoso. Amén. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande
segurosos que un día, más pronto que tarde, estaremos cantando de su amor por toda la eternidad. Amén. Así que si no empieza a cantar hoy, comienza a acostumbrarse, porque allá arriba vamos a cantar todo el tiempo. Si a Dios no le importa si se canta bien, canta increíble, es un cantante profesional, si canta mal, si canta en la ducha nada más, al Señor le importa su corazón. Que adore al Señor, que cante, repito, allá arriba va a cantar toda la eternidad, así que es bueno comenzar hoy, ¿no? Amén. Un río fluye para mar y habla de mi corazón, el Salvador libera. Estoy feliz en la verdad, aquí mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré
nos salvó, Señor. Y no quedó ahí, Padre, porque tu mano nos guía, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, Padre. Cada día, Señor, permite que seamos luz, que seamos sal en la tierra, Señor. Que tengamos ese gozo de cantar de tu amor por siempre, Señor. Ya sea que estemos en valle de sombra de muerte, ya sea que estemos en victoria, cualquier día, Señor, al amanecer y también al anochecer, Señor, de tu gozo, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón, de tu gracia, Señor. Permite que cada día, Señor, cantemos, no solo de labios para afuera, Señor, sino de corazón, en hechos y en verdad, Padre. Amén. Una vez más. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré
encuentro más de lo que busqué. Imagínate encontrar más de tus pasiones, de tus deseos, de tus anhelos. Él es más que todo eso. Ni riquezas, ni honor. Nada tiene un valor. Es increíble cómo Él es nuestra esperanza, nuestra roca. Nada se compara con Él. Él es mi esperanza, Él es mi roca, Él es mi fortaleza. En Jesús, fuertes somos. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús,
este mismo sentir y que nos acompañe la música, quiero pedirle a Olga, quiero pedirle a Javier y quiero pedirle a Flor si pueden pasar adelante para las ofrendas. Si pueden orar, alguno que lo deseen, que tengan su corazón. Bendito Dios, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor, y en este momento te damos gracias porque te estamos alabando y glorificando y seguiremos así exaltando tu santo nombre y te damos gracias por poder, Dios mío, estar aquí en tu casa, por recoger estas ofrendas, también por escuchar tu palabra, que sea de bendición todo lo que hagamos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confía mi corazón en ti, posa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz. Otra vez. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, dice, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad En nuestras vidas, Señor. en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En nuestras vidas, Él estará, está y ha obrado. Amén. Lo dejo por el pastor. Buenos días a todos. Soy todos bienvenidos a la casa del Señor. Espero que hayas disfrutado de este tiempo de alabanza y espero que la palabra pueda ser de bendición a tu vida. Estaba pensando en ese texto que nos ha leído Brian, donde el pueblo hace un pacto con el Señor. Y si hubiésemos leído todo el texto, nos hubiésemos dado cuenta que lo cumplieron. La Biblia dice que toda esa generación guardó el pacto del Señor, pero fallaron en algo. No supieron pasar la estafeta correctamente. Porque si usted lee Jueces capítulo 2, versículo 10, dice: y murió Josué y toda esa generación, y después de ello se levantó una generación que no conocía del Señor. Y podríamos preguntarnos por qué no conocieron del Señor. Pues quizás porque los padres no se tomaron el trabajo de hacerlo. Perdón, podéis salir los niños, disculpadme. Así que quizás a los padres es un mensaje de tenemos que cuidar de pasar correctamente la enseñanza del Señor a nuestros hijos. Amén. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección en este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias por una mañana más que nos das, un día más de vida, que nos das una oportunidad más de poder estar en este lugar, en tu casa, en tu presencia. Y ahora, Señor, después de haberte alabado y exaltado, reconocido quién tú eres y lo que haces por nosotros, queremos ahora escudriñar tu palabra. Y te ruego, Señor,
que ella pueda hablar a la vida de cada uno de nosotros. Lo has hecho a la mía, así que yo te pido, Señor, que tú la uses para hablar a la vida de mis hermanos. Y te doy a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corintio. Y en estas 2 cartas hay 3 grandes temas que sobresalen sobre los otros temas que pueda haber en ella. El primer tema que yo puedo ver en estas cartas es la amonestación que el apóstol hace a la iglesia a causa de la inmoralidad y los pecados que están cometiendo. El segundo mensaje, el segundo gran tema es la advertencia que Pablo hace a los corintios acerca de los falsos maestros que están tratando de aprovecharse de ellos o del evangelio y de la fe de ellos para su propio beneficio. Y el tercer gran tema que yo puedo ver ahí es la defensa, o más bien es el menosprecio que Pablo sufre por aquellos falsos maestros que han levantado a algunos de la iglesia y menosprecian el llamado apostólico que Pablo tiene. Así que yo quiero hablar de esta mañana acerca de la carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, y le invito a que busque 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, y ahora les digo el versículo. En su primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, Pablo intenta corregir las desavenencias, la inmoralidad y los pecados que algunos miembros de la iglesia están cometiendo. Tanto en la primera carta como en la segunda, Pablo advierte a la iglesia acerca de aquellos que se autodenominan apóstoles, maestros, pero que lo único que intentan es aprovechar la fe y el evangelio para su propio beneficio. Y también en la primera carta, pero mucho más en la segunda, Pablo nos da bastantes pinceladas de lo que él como apóstol ha tenido que sufrir a causa del ministerio. Y Pablo señala estas situaciones para defender el llamado apostólico que él tiene de parte del Señor. A pesar de los esfuerzos que Pablo ha hecho, pareciera que no está teniendo los resultados que él espera a través de sus cartas y a través de las visitas que ha hecho a la iglesia. Así que miren lo que él les aconseja en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Pablo les dice que va a visitarles por tercera vez, pero sobre todo yo quiero que lea lo que dice el versículo 5, porque ahí vamos a tener nuestra meditación en esta mañana. Y el texto dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y he titulado esta enseñanza: examinémonos a nosotros mismos. La autoexaminación quizás es uno de los temas que menos se predica en la iglesia, y también quizás sea una de las prácticas que menos solemos hacer como cristianos. No solemos ejercitar la autoexaminación de cómo está nuestra vida, y no solamente la nuestra, pero a veces también la de otros. Si alguien nos dice que es cristiano, damos por asentado que lo es. No queremos caer en la advertencia de juzgar a nadie, así que damos por hecho que es cristiano. Pero ciertamente que la Biblia nos manda a juzgar las cosas y hacerlo bien. Y también nos manda mirar con cuidado en la grey. Y miren lo que nos dice Lucas 6:43-45. Si está tomando nota, anótelo, y si no, yo lo tengo aquí, lo voy a leer para aprovechar el tiempo. Y Lucas 6:43 nos dice de esta manera: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Estoy leyendo la versión de las Américas, y dice de esta manera: porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo.
ni hay árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Y Pablo está hablando a la iglesia. Pablo ha sufrido mucho por esta iglesia, ha intentado corregir las cosas que están mal, y ahora les dice: examinaos a vosotros mismos y daos cuenta que vuestro comportamiento muestra que Jesús no está en vosotros. En la segunda parte del texto, cuando dice: ¿o es que no os conocéis a vosotros mismos? Todos nosotros sabemos y lo hemos escuchado quizás más de alguna vez. Cuando tenemos una experiencia personal con Jesús, nuestra vida debería de automáticamente empezar a sufrir un cambio. Pero si no hemos sufrido transformación y regeneración, si seguimos siendo lo mismo que éramos ayer cuando vinimos a Cristo Jesús, entonces deberíamos preguntarnos: ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Está Cristo Jesús en mí? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo parece que les está diciendo: examinaos y probaos si estáis en la fe, porque vosotros que os conocéis, mirad si sois igual que ayer o realmente estás actuando mal. Reconocer que si no sois los mismos es porque Jesucristo está en vosotros. Pero si seguís siendo lo que erais ayer, entonces Cristo Jesús no está en medio vuestro. Si no hay transformación y regeneración, entonces no ha habido un encuentro personal con Jesús. ¿Sabe qué es lo que ha habido? Un encuentro emocional. No personal, sino emocional. Y tristemente, hay un gran número de personas que asisten a la iglesia que lo hacen de manera rutinaria. Les gusta las alabanzas, les gusta la iglesia, les gusta lo que se hace, pero no hay un compromiso con Dios. Y si no hay un compromiso con Dios, es porque no han tenido verdaderamente un encuentro personal con Dios a través de Cristo Jesús. Creen que son lo que no son y tener lo que no tienen. Es decir, creen que son cristianos sin haberse convertido, y por lo tanto no tienen la salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Si la Biblia menciona que hay falsos maestros, que hay falsos profetas, que hay falsos apóstoles, que hay incluso falsos cristos y hasta un falso evangelio, entonces, ¿por qué deberíamos de creer a todo aquel que nos dice que es cristiano? ¿Por qué deberíamos de creer que alguien que está aquí es cristiano? Mateo 7:22 nos dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, Pablo advierte a la iglesia de Éfeso y le dice: yo sé que después de mi partida, de entre vosotros se levantarán hombres perversos que os arrastrarán fuera del evangelio. Esa es la versión parafraseada, ¿vale? No lo dice así, pero más o menos lo pueden leer en casa. Hechos 20, 29 y 30. Y el Señor Jesucristo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y yo creo, amados, que esta es la razón por la que muchas iglesias evangélicas del siglo XXI tienen
tantos problemas. Porque hay muchas personas, no solo que no son nacidas de nuevo, pero que aquellos que decimos que lo hemos experimentado de verdad, nos comportamos como si no lo fuésemos. Yo no dudo que seamos nacidos de nuevo, pero sí dudo que nuestro comportamiento muestre que somos nacidos de nuevo. Porque a veces nos comportamos como si no lo fuésemos. Si tenemos que examinarnos, como Pablo nos dice, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Bajo qué criterio o estándares debemos examinar nuestra vida? No podemos hacerlo bajo los criterios propios, mucho menos bajo lo que otros piensan. Porque ¿sabe qué? Porque entonces nos vamos a engañar y seremos engañados. Pero necesitamos una norma, una regla universal, una vara de medir que sea justa, que sea verdadera y, por qué no decirlo también, que sea santa. Y la única que se me ocurre que existe y que llena todo esto, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla, la norma con la cual debemos examinar nuestra vida, porque ella cumple los requisitos, es santa y es justa. Para aquellos que son inconversos, la Escritura les sirve no solo para mostrarles su condición de pecado, pero también para enseñarles el camino del arrepentimiento y de la reconciliación con Dios. Romanos 3:23 nos dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor. 5:8, ahí lo recuerden que se me ha ido. Y fuimos reconciliados, siendo enemigos con Dios, hemos sido reconciliados con Él. Me han dado un lapsus. Así que podemos ver que la Escritura es útil para el inconverso porque le muestra dónde está, pero también le señala el camino para cambiar esa condición. Para el converso, la palabra es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, nos dice el Salmo 119, 105. Y Proverbios 26, 23 dice de esta manera: el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir al hombre. ¿Para qué? Para que éste esté preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, acerquémonos a la luz de la palabra de Dios para que ella sea la que examine nuestra vida y nos muestre dónde estamos y cómo estamos en nuestra relación con Dios. Acerquémonos a la luz que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue preguntado por aquel joven rico: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, Jesús lo remitió a los 10 mandamientos. Marcos 10, 17 al 31, usted puede leer toda la historia o todo el párrafo o el diálogo entre Jesús y el joven rico. Y más adelante un hombre, un principal, también se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y eso lo puede leer en Lucas 18, del 18 al 20. Así que podemos ver cómo Jesús, cuando es preguntado acerca de qué hacer para la vida eterna, Él lo remite a la ley, a los 10 mandamientos, a la palabra.
y nosotros también tenemos que ir a la palabra. Ella tiene que ser nuestra mesa de laboratorio en la que examinemos cómo estamos, en la que examinemos nuestro interior, nuestro corazón. ¿Qué debemos de buscar cuando nos examinemos? Hay 3 cosas que debemos buscar, quizás un montón, pero principalmente quiero mencionar 3 cosas que debemos de buscar dentro de nosotros cuando hagamos el autoexamen. Y la primera cosa es que Jesús esté en nosotros. Porque si Jesús está en nosotros, entonces somos parte de la familia de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Cuando vivimos en desobediencia a las normas de la vida cristiana, tenemos que preguntarnos, ¿soy cristiano verdadero o soy un falso cristiano? ¿Ha escuchado esto? Cuando vivimos en constante desobediencia de las normas cristianas, deberíamos preguntarnos si somos cristianos verdaderos o estamos actuando como falsos cristianos. Deberíamos preguntarnos, ¿soy nacido de nuevo o sencillamente estoy fingiendo que lo soy? Y nosotros que nos llamamos cristianos, deberíamos de hacer un autoexamen y preguntarnos eso. ¿Soy realmente nacido de nuevo? ¿O solo estoy fingiendo que lo soy? Si hay algo que es engañoso y es perverso en el corazón humano, en el hombre, ¿sabe cuál es? Ya lo acabo de decir, es el corazón. El corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y usted y yo podemos creer que estamos bien y que no hay nada reprochable en nosotros, pero podemos estar engañándonos a nosotros mismos o estando engañados por otros. Así que lo mejor que podríamos hacer es seguir el consejo que aprendemos o que vemos de David cuando él en el Salmo 26 le dice al Señor, escudriñame, Señor. Salmo 26, si quiere búsquelo, el versículo 1 y 2. David dice de esta manera, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Note cómo David se ve justo. Él dice, yo he confiado perpetuamente en el Señor y por eso le dice, júzgame porque yo he andado en mi integridad. Pero hemos dicho y he dicho que el corazón es perverso y engañoso y puede engañarnos. Y por eso David en el Salmo 139, de una manera más amplia, cuando él dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si estás arriba, si voy arriba, ahí estás tú. Si bajo, ahí estás tú. ¿A dónde quieres estás tú? Y en el versículo 23 y 24 él dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, Señor, llame por el camino de la verdad. Llame por el camino eterno. ¿Cómo puede saber usted si es nacido o no de nuevo? La respuesta la tenemos a lo largo y ancho de la Escritura. Pero voy a centrarme en Romanos capítulo 8. Y el versículo 16 nos dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no me quedo con eso. Usted tiene que leer desde el versículo 1 hasta el 17 y verá cuáles son las señales de una persona que es nacida de nuevo. Porque los que andan en la carne no andan en el espíritu. Y si no andamos en el espíritu y si en la carne, entonces el Espíritu de Dios no mora en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces Él nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una manera de saberlo. Recibiendo ese
testimonio interno que el Espíritu Santo produce en nosotros y nos da la certeza y nos da la seguridad de que somos parte de la familia del Señor. La segunda evidencia de si somos o no nacidos de nuevo la encontramos en 1 de Pedro 2:2. Y el apóstol nos dice de esta manera: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, si no tenemos deseo de alimentarnos de la palabra de Dios, entonces quiere decir que no hemos gozado o disfrutado de la benignidad de Dios, como nos dice el resto de este pasaje que he mencionado. Una de las cosas o una de las características de una persona que ha nacido de nuevo es el deseo que tiene, el hambre y la sed de la palabra de Dios, de escudriñarla, de aprender de ella para conocer de Dios, para conocerse a sí mismo y seguir creciendo y crecer firme en el Señor. Quizás nosotros lo tuvimos en un momento ese deseo, pero ahora la palabra de Dios ya no nos llama la atención. Os dejo esas dos evidencias. El Espíritu tiene que dar testimonio, el Espíritu de Dios tiene que dar testimonio a tu espíritu de que eres parte de la familia, y si tienes deseos de seguir aprendiendo del Señor, esa es una muestra de que has nacido de nuevo. Si no, examínate a ti mismo. ¿Qué otras evidencias debemos de buscar en nosotros cuando nos examinemos? Cuando hagamos el autoexamen, debemos preguntarnos cómo está nuestro amor por Dios y cómo está mi amor por mi prójimo. Miren lo que nos dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús es preguntado por otro principal: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande mandamiento. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 y 40. Así que al examinarnos debemos preguntarnos cómo está mi amor por Dios y cómo está mi amor por mi prójimo. ¿Sabe lo que el Señor le recriminó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta el 4? Le recriminó su falta de amor. Versículo 2 de Apocalipsis 2 al 4 dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Note eso: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti una cosa, y es que has dejado tu primer amor. Detrás de los divorcios que hay en las personas, una de las principales razones es la falta de amor. Ese amor que se juran delante de un juez o que se juran delante de un ministro de culto deja de ser. Y por lo tanto se dan las infidelidades, se da el maltrato y todo aquello que conlleva a que la pareja decida separarse. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Has trabajado arduamente? Sí. ¿No has parado? Pero ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. La actitud de la iglesia de Éfeso hacia el Señor es como la de aquella mujer
que se estaba casando sin amor al hombre con el que se iba a contraer. Y antes de casarse le dijo estas palabras: me casaré contigo, seré tu mujer, te daré hijos, cuidaré de ellos, te atenderé y haré todo lo que se espera de mí como esposa, pero mi corazón nunca será tuyo. ¿Le habremos entregado al Señor nuestro corazón? Señor, te voy a servir en el ministerio, te voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, y estaré y haré todo lo que se me pida. Te entregaré mis fuerzas, mi pasión, mi tiempo, pero no mi corazón. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una de las cosas que leemos en Mateo 24, versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe que la maldad y el pecado están haciendo que el amor de muchos se enfríe, se apague. Pero el amor hacia Dios y hacia el prójimo cada día está siendo menos. Jesús, cuando fue preguntado qué debemos hacer para heredar la vida eterna, Él dijo: conocéis los mandamientos. ¿Sabéis lo que dice el primer mandamiento del Decálogo? No tendrás dioses ajenos. Yo soy tu Dios. Es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Y el segundo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos para honrarles. El tercero es: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y el cuarto: guardarás el día de reposo, el día del Señor. Y el quinto, yo también puedo decir que es para el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Dios es nuestro Padre. Pero ¿sabe qué? Si hay algo de lo cual abunda y la sociedad está llena, es de falsos dioses que son adorados. Y no solamente aquellos que no conocen del Señor, pero nosotros como cristianos también los tenemos. Quizás no les hemos puesto un altar y nos postramos delante de ellos para adorarles, pero ¿sabe qué? Les dedicamos mucho de nuestro tiempo. Son cosas que nos han robado a Dios el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y ya se puede imaginar cuáles son, ¿verdad? La televisión. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? El internet. ¿Cuánto tiempo nos roba el internet a través de diferentes canales? A través de YouTube, a través del Facebook, a través de Netflix, a través de WhatsApp, a través de Instagram. Podemos pasarnos a veces horas enviando mensajes o viendo cosas en Instagram, en Facebook, en YouTube. Pero no podemos pasarnos 5 minutos leyendo un capítulo de la Biblia. Nos cansa, no le encontramos interés. Pero no solamente eso, el trabajo. ¿Cuántas veces el trabajo se convierte en ese Dios al que le dedicamos el tiempo? ¿Cuántas veces las necesidades y aflicciones nos roban de mirar a Dios porque estamos pensando en ellas más que en el Señor? Y se convierten en falsos dioses. ¿Cuántas veces hemos cambiado un domingo por estar con la familia? ¿Cuál era el cuarto mandamiento? El de dedicarle el día del Señor. ¿Y sabe por qué hacemos todo esto? Porque el amor hacia el Señor se enfría.
Porque el amor hacia Dios no es el que tenemos que tener hacia Él. Y por eso le damos más importancia a todas esas cosas que rodean nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas de Dios? Preguntémonos, examinémonos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a todo lo que acabo de mencionar? Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestro prójimo? Si el amor por Dios, a quien debemos amar por sobre todas las cosas, por todo lo que es y por todo lo que hace, por su misericordia, su fidelidad, su compasión, si nuestro amor por Dios ha dejado de ser, pues yo me pregunto, ¿cómo estará el amor por nuestro prójimo? Si a Dios, a quien debemos amar por lo que es, no le amamos como se merece, ¿cuánto más a esa persona imperfecta que peca contra mí, que me hace daño, que me lastima? Pues déjeme decirle que entonces creo que nuestro amor por esa persona es nulo. Pero el Señor dijo, en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. En amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si llegásemos a amar a nuestro prójimo un poquito como nos amamos a nosotros mismos, ¿cuál sería nuestra actitud hacia él? ¿Cuán diferente sería nuestra actitud hacia nuestro prójimo? Pero ¿sabe qué? Somos tan egoístas. Somos tan perversos. Y somos como aquel principal también, lo puede leer en Lucas capítulo 10, que se acercó al Señor y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le contestó: ¿sabes la ley? Y el hombre dijo: sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, le contestó aquel hombre. Lo puede leer en Lucas 10, 25, 29. Y Jesucristo le contestó y le dijo: bien has dicho, bien has dicho. Pero entonces leemos en el versículo 29, y este hombre, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y conoce la historia, ¿verdad? Pero quédese con estas palabras. Sabía lo que tenía que hacer. Conocía la ley, conocía los mandamientos y sabía cuáles eran los dos principales y en los cuales se resumía la ley. Pero queriendo justificarse, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? La iglesia de Corinto tenía muchos problemas entre ellos. ¿Y sabe cuál era la causa? No quizás que no hubiesen nacido de nuevo, pero es que se justificaban a sí mismos o buscaban excusas para no hacer lo que deberían de hacer. No se estaban comportando como lo que decían que eran discípulos de Jesús. Y por eso Pablo les exhorta: examinaos a vosotros mismos. Mirad si estáis en la fe. Comprobad si Jesús está en ti. Y yo quiero invitarte, amado, a que nos examinemos a nosotros mismos. A que miremos en nuestro ser interior. ¿Cómo estamos? Y como he dicho antes, no dudo que seamos nacidos de nuevo. Pero quizás no nos estamos comportando como debemos. Y estamos siendo como ese maestro de la ley. Queremos justificar
nuestros malos actos. Pero el Señor nos dice, con la vara que midas serás medido. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. No sé si tenéis músicos. Pero yo quiero pedir, Señor, que seas tú quien nos ayude a examinar nuestro ser interior. Señor, que nuestra oración y nuestra petición sea como la de David. Escudriñame, oh Dios. Pruébame y conóceme. Y mira si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, Señor, apártame. Y guíame por el camino eterno. Señor, te pido perdón porque muchas veces me he justificado. He justificado mis malos actos, he justificado mis pecados, he justificado mis errores, he justificado lo que no debería de hacer y te pido perdón. Y te ruego y te pido que me ayudes a caminar como debo andar, a hacer lo que debo ser. No solamente para glorificarte a ti, pero para que mi vida pueda ser de bendición a mi prójimo. Señor, ayúdame a amarte como debo amarte, a no tener falsos dioses que ocupen tu lugar. Y ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Que así como a veces siento compasión por mí, pueda sentirla por aquel que está a mi lado. Gracias te doy, Señor, porque tú vas a ayudarnos, porque es tu promesa que tú vas a perfeccionar en nosotros lo que has empezado. Te pido, Señor, que sigas trabajando, pero también que nos hagas como el barro, moldeables en tus manos. Que no seamos duros, que no seamos rebeldes, que no seamos perversos, que no queramos bajarnos del banco de trabajo. Que dejemos, Señor, que tú hagas como quieres. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me gustaría que te pongas en pie y que cada día podamos, como dijo el pastor, revisarnos, a ver si estamos en la fe y servir a ese Dios que nos ama tanto, que ha dado tanto por nosotros, por su eterno amor. Y quiero que cantemos el coro, pero que lo vivamos también, que sea una oración cantada al Señor, que todo lo que somos lo brindamos a sus pies. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies.
el amor, en el que Él dio su vida por nosotros. Y todos conocemos Juan 3:16, pero muchos no conocen ese, o quizás no se acuerdan. Y 3:17 y 18, parafraseando un poco, dice: pero si una persona ve que su hermano tiene necesidades de este mundo y no le tiende la mano, versión Braille Internacional, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Si no amamos a nuestro prójimo así como a nosotros mismos, ¿cómo muere el amor de Dios en nosotros? Y el 18 dice: no amemos solo de palabra, sino en hecho y en verdad. Así que, hermano, te invito a eso. Ama al Señor con todo tu corazón, porque Él nos dio todo, pero así como Él dio todo por nosotros, también demos todo por nuestro hermano.